La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido a Reina de la Paz TV, a tu familia y bienvenido sobre todo a este encuentro con el Señor Jesucristo que te espera en el Evangelio de cada día para vivir la vida contigo, para que tú no vivas la vida solo, sino que la vivas con Él, que quiere ser tu compañero de camino y el que después te abra de par en par las puertas del cielo. Pero para eso tienes que vivir como Él te enseña. Viernes 15 de enero. No olvidéis que nuestra Madre nos invita al ayuno y no os acostumbréis a escucharlo. Proponte ayunar. Si no lo haces todavía, propóntelo. Si te cuesta, empieza poco a poco, pero no dejes de dar pasos para responder al amor del Señor y a la llamada de la Reina de la Paz. No te conformes con amar un poco, con hacer algo. Dios te ha creado para amar en plenitud. Y por lo tanto intenta amar cada día un poco más, responder cada día un poco mejor, que tu vida es para eso, que estás en esta tierra para eso. Y el Evangelio de hoy precisamente nos va a hacer ver con toda claridad el empeño de Jesús en que las personas que le escuchaban comprendiesen que lo importante era la transformación de sus corazones y no de sus cuerpos. Jesús sabía que la tendencia del ser humano es, por el pecado original y también por nuestros pecados personales, es a aferrarnos a las cosas de esta tierra. Y entonces Él sabía que cuando empezase a manifestarse como Mesías, cuando empezase a hacer milagros, la gente le iba a buscar, pero por los milagros, no por aceptar en su corazón vivir como hijo de Dios y dejar los pecados. Por eso, explicábamos en estos días de atrás, decía, no digas que te he curado, no digas que soy el Mesías, porque no quería que lo entendiesen al modo humano, un Salvador humano y ya está. Y en el Evangelio de hoy nos va a quedar mucho más claro que Jesús no quería eso. Y de este Evangelio, vamos a sacar una pregunta importante para nuestra vida. Escucha con atención que el Señor te quiere hablar. Marcos 2, del 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron 4 llevando a un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados.
Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Jesús realiza hoy un gran milagro. A la vista de todo el mundo, cura a aquel paralítico. Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y así ocurre. Y entonces dice el Evangelio que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Y es verdad, es que Jesús hacía cosas impresionantes. Pero sin embargo, tal vez Jesús aquella noche, cuando se fueron todos a casa y él se quedó a solas orando, porque siempre oraba antes de dormir, hablaba con su Padre. O cuando se levantó por la mañana y se fue a un lugar solitario a orar largamente, como hacía muchas veces, tal vez él no estaba contento. Te puedes preguntar: ¿cómo no va a estar contento si había hecho aquel gran milagro y todos se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual? Sí, es verdad, pero tal vez Jesús, cuando hablaba con el Padre, con su Padre, le decía: Padre, no me están comprendiendo. No me buscan para conocerte a ti, Padre. No me buscan porque quieren que les enseñe a amarte. Me buscan solo para que les haga milagros, para que les cure, para que les ayude a su cuerpo o a las cosas de esta vida, de esta tierra. Qué apegados están a esta vida y a esta tierra. Vamos a ver claramente en el Evangelio cómo Jesús intenta desapegarles de esta tierra. Dice al principio del Evangelio que Jesús volvió a Cafarnaúm. Había ido durante unos días a predicar por los pueblos de alrededor. Y se supo que estaba en casa, y entonces acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Si os acordáis, hace pocos días había pasado lo mismo. Había curado a aquel endemoniado, había ido a casa, que era la casa de Pedro y Andrés, y la casa por la noche se había llenado de gente que quería que Jesús les curase, y los curó a todos. Pero luego se fue, salió
a un descampado, se fue a orar y le dijeron, fueron a buscarle los discípulos, todo el mundo te busca. Y él dijo, vámonos a los pueblos de alrededor a predicar, que para eso he salido. No quería esa gente que le buscaba. ¿Por qué? Vamos a entenderlo ahora. Vuelve Jesús de esos pueblos a Cafarnaún y otra vez se llena la casa de gente. Pero fijaos, estaba la casa llena de gente y dice el Evangelio, y él les proponía la palabra. No dice les curaba, sino les proponía la palabra. Y seguramente la gente no había ido precisamente para escucharle predicar, sino que decían, Jesús, cúrame, ayúdame a esto otro. Y Jesús no tenía prisa por curar a nadie. Quería que le escuchasen, que acogiesen en su corazón las palabras que les proponía, que les hablaban de conversión, que les hablaban de amarse unos a otros, de perdonar, que les hablaban de que Dios perdona los pecados a quien se arrepiente. Jesús les estaba hablando de un cambio de corazón que nacía del amor misericordioso del Padre. Y por eso, cuando descuelgan a aquel paralítico del techo, que Pedro se debió enfadar bastante porque era su casa, Jesús no le cura de principio, sino que lo que le dice es, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Por lo cual imaginamos que seguramente estaba predicando sobre el perdón de los pecados. Ellos no lo descolgaron para que le perdonase los pecados, lo descolgaron para que le curase la parálisis, pero Jesús vemos cómo insiste en no poner la prioridad en la curación de los cuerpos. Y por eso, para que se den cuenta, viendo la fe que tenían, que era fe verdadera, pero imperfecta, porque creían en Él, pero sobre todo querían que les curase el cuerpo, rectifica su fe para hacerles comprender dónde tienen que poner la fuerza, dónde tienen que buscar, dónde está lo importante, qué es lo que ellos tienen que buscar en Jesús. Tus pecados quedan perdonados. Porque el mundo cambiará y será precioso cuando dejemos el pecado, no cuando haya mucha abundancia de bienes materiales. De nada sirven si vivimos con pecados, porque lo estropeamos todo con el pecado. Entonces le escuchan unos escribas y dicen, ¿por qué habla este así? Blasfema. Juzgaron demasiado pronto, sacaron una conclusión demasiado pronto. Dijeron blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. Pero esperad, esperad. Es verdad que solo Dios puede perdonar pecados, pero ¿le habéis escuchado a Jesús? No juzgues antes de tiempo, no le condenes a Jesús, déjale que te va a ir mostrando que Él es Dios. Si abres tu corazón y te dejas enseñar por Él, tantas veces juzgamos antes de tiempo. Al Señor, a Dios, cuando hace algo que no nos gusta, le juzgamos. Señor, ¿por qué haces esto? No te entiendo, y nos enfadamos con Él. Y también a nuestros hermanos. Muchas veces les juzgamos antes de tiempo.
pensando mal de ellos. En el programa de hoy de Conversando con Dios, oraremos ante la cruz con un mensaje de la Reina de la Paz que nos dice: hijos, no juzguéis. No juzguéis a nadie. No debéis juzgar. Qué importante es esto. Vamos a orar después para comprender eso y no juzgar a nadie, porque lo hacemos con mucha frecuencia y pecamos. No juzgues a tu hermano, deja que Dios juzgue. Tú ayúdale, ámale, pero no juzgues su corazón, solo Dios conoce el corazón. Y después les dice: ¿por qué me juzgáis? ¿Por qué pensáis mal? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. Y le dice que se levante y ande. El milagro lo hace para que crean en el perdón de los pecados de Jesús. El milagro es una ayuda para convertir el corazón, para acoger la llamada de la conversión de Jesús y creer en la misericordia de Dios, que te perdona si te conviertes. El milagro no es el fin, es el camino para la conversión del corazón. Y es verdad que Jesús también quiere curar nuestro cuerpo, pero no es su prioridad. Su prioridad es sanar nuestra alma. La pregunta de hoy: ¿tú a qué das la prioridad en tu vida? ¿A tu cuerpo o a tu alma? Piénsalo bien. Queridos hermanos y hermanas, muy feliz viernes. Nos vemos en el programa Conversando con Dios. Orando es como nuestro corazón se transforma. No olvides que tienes que orar mucho cada día. No olvides lo que nos ha pedido la Reina de la Paz. Que ella te bendiga con su bendición maternal.